Bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Muy buenas a todos y hoy venimos cargaditos de información porque la temporada de resultados no da tregua. Antes de meternos de lleno en las empresas de hoy, vamos a ver la actualidad del mercado. Vamos primero con Wall Street, con el SP500 que lo tenemos en pantalla, cotizando en torno a los 7.700 puntos, respaldado por una temporada de resultados que ha batido las expectativas de los analistas. Los resultados de gigantes de la tecnología e industria han servido de gasolina. Por otra parte, vamos a ver el Nasdaq 100, que como veis en pantalla también se mantiene firme, rondando la barrera psicológica de los 30.000 puntos. La inteligencia artificial y el hardware de semiconductores siguen sosteniendo las valoraciones, aunque ojo, la volatilidad intradía ha subido ligeramente a medida que el mercado digiere las guías trimestrales y los datos de empleo en Estados Unidos. Respecto al SP500, el soporte a vigilar está en la zona de los 7.650 puntos, mientras no lo pierda la tendencia sigue siendo impoluta. Y respecto al Nasdaq 100, romper con claridad los 30.300 puntos abre terreno hacia nuevos máximos libres. Y si lo de Estados Unidos impresiona, atención a Europa y en especial a España. Aquí tenéis en pantalla el IBEX 35 cotizando sobre la zona de los 20.200 puntos, rozando máximos del año con un rendimiento que supera el 16% en 2026. ¿Y quiénes están empujando la carreta en la bolsa española? Pues la banca, entidades como BBVA, CaixaBank y Santander mantienen márgenes sólidos y el apetito inversor sigue fuerte. Otros impulsores defensivos y de crecimiento, valores como Indra y Cellnex, están teniendo tirones muy interesantes esta semana, aportando la fuerza necesaria para consolidar esa zona de los 20.200 puntos. Hoy en el menú también, como podéis ver ya arriba en pantalla, tenemos un buffet bien variado de compañías, desde el gigante de los videojuegos Nintendo, pasando por la publicidad digital de TradeX, la cadena de supermercados saludable Sprout Farmers Market, el clásico de alimentación General Mills, dos empresas de software e inteligencia artificial como Clavillo, que me la ha pedido un suscriptor, y también Nice. Y cerraremos el análisis de hoy con el líder mundial en salud animal, Zoetis. Por cierto, recordad suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Deja un buen like y además en la descripción del vídeo os he dejado un enlace para aquellos de vosotros que queráis apoyar al canal a que siga haciendo todo este tipo de contenido y traiga acciones que estén en buena zona y mucho más contenido. Y nada, sin más dilación empezamos. Empezamos con Nintendo, el legendario gigante japonés del entretenimiento interactivo y creador de franquicias icónicas como Mario, Zelda o Pokémon. Respecto a los últimos resultados que han sido presentados prácticamente hace nada, de hecho aquí en TradingView tiene que aparecer también un segundo, se presentaron en el día 6 de agosto, el día jueves 6 de agosto, desde hace nada, prácticamente 2 días. Respecto a los ingresos, han publicado unos ingresos de 517.800 millones de yenes, muy por encima de los 444 millones esperados. Respecto al beneficio neto, 146.400 millones de yenes, casi duplicando las previsiones de los analistas profesionales. El matiz aquí, que aunque las ventas de consolas Switch se han ralentizado un 34%, a la espera de nuevos impulsos de hardware, el negocio del software, es decir, los juegos y el éxito en taquilla de Super Mario Galaxy Movie, recaudando más de 1.000 millones de dólares, han disparado los márgenes. Vamos a ver, en primer lugar, la información financiera, a ver las métricas que tiene Nintendo. Vamos a ver en primer lugar el PER, a ver qué tal está. Como veis, estamos actualmente con un PER 18,64. Cuando hemos tenido un PER 24, 42, 19,5, 13, prácticamente 14, 15, 24, 19. Por tanto, estamos cotizando a un PER barato, pero sí es verdad que años como en 2022 hemos tenido un PER mucho más barato. Así que de momento es un PER barato, pero todavía no está muy interesante. Respecto al margen bruto,
Aquí tenéis un margen bruto del 54,34%. Si es verdad que hemos tenido márgenes mayores en 2024, en 2023, incluso en 2022 y 2021. O sea, es un margen normal moderado para Nintendo. El margen neto, como aquí podéis ver, 28,47, de los mayores margen neto que ha tenido Nintendo. Exceptuando el de 2023, es el mayor margen neto que ha tenido Nintendo. Por tanto, muy, pero que muy bien lo está haciendo Nintendo. Respecto a los informes de Nintendo, como podéis ver en pantalla, el año 2025 ha sido un año estupendo, superando los ingresos totales a todos los años anteriores que podemos ver aquí en TradingView, con unos ingresos totales de 2,31 trillones de yenes. Respecto a los ingresos netos, 424 billones de yenes, o sea, prácticamente no ha llegado a alcanzar los ingresos netos de 2023, pero sí es verdad que ha mejorado todos los años anteriores. Trimestralmente, vamos a ver trimestralmente, como veis, el primer trimestre de 2026 obtuvo unos ingresos totales de 517,81 billones, que si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, sí es verdad que han descendido ligeramente. Respecto a los ingresos netos, pues han aumentado a 147 billones. Y los ingresos de explotación, pues también han aumentado de 56, prácticamente 57 billones de yenes a 142. Por tanto, Nintendo está mejorando este año 2026. Vamos a ver ahora el rendimiento del dividendo. Como veis, un dividendo un 2%, asequible. Y como veis, el crecimiento y rentabilidad, efectuando el bache de 2024, pues ha recuperado esos ingresos ya en 2025, superando con creces a todos los años anteriores. Los ingresos netos también han subido y el margen neto sí es verdad que ha ido descendiendo poco a poco. Veremos a ver qué pasa con Nintendo. Como veis, una deuda prácticamente inexistente y de salud financiera es una roca, con un flujo de efectivo disponible de 262 billones y un efectivo equivalente a una caja de 1,32 trillones. Por tanto, la salud financiera de Nintendo es muy, pero que muy buena. Vamos a ver ahora el gráfico, a ver qué tal está. Como veis, Nintendo ha tenido una caída brutal. Nos dejó aquí una especie de patrón bajista que parece que se ha cumplido. Ha venido aquí a tocar este gap que os tengo dibujado en la parte de los 7.092 y 6.092, o sea, 7.092 y 6.92, y lo ha completado y rebotando actualmente a la media de 200 sesiones en gráfico diario. Todavía le queda bastante, estamos en la media, por encima de la media de 100 sesiones, y veremos a ver si viene a atacar a la media de 200 sesiones. Veremos a ver qué ocurre con Nintendo. Por la parte baja, en la zona óptima del retroceso de Fibonacci en el 0,236, como veis tenemos a un gap por debajo muy interesante en la zona de los 6.292 y 6.234. Es un gap muy interesante que sería muy buena zona de entrada para aquellos que estéis fuera de Nintendo. Como veis, Nintendo es una acción que tiene una salud financiera muy rocosa, muy buena, prácticamente una deuda inexistente. Si es verdad que tenemos un PER barato, aunque no es ultra barato, puede caer mucho más ese PER. Y si es verdad que esta zona de aquí, toda esta zona de aquí, del 0,236, del retroceso de Fibonacci, es una zona muy buena para entrar en Nintendo aquellos que estéis fuera de la misma. Y vamos a pasar ahora a la siguiente acción que os he traído hoy. Nos vamos a Estados Unidos con The Trade Desk, la plataforma tecnológica independiente líder en compra de publicidad programática. Ayuda a los anunciantes a comprar espacios publicitarios optimizados con datos en Internet, televisión conectada y aplicaciones. Como veis, hemos tenido una caída en el día de hoy brutal y actualmente con un menos 18,62%. Y vamos a ver cuáles han sido sus últimos resultados. Pues hemos tenido jarros de agua fría y la acción, como veis, está sufriendo esta corrección. Respecto al beneficio por acción, ha sido de 0,34 dólares frente al 0,41 esperado por el consenso de Wall Street. Respecto a los ingresos, han publicado unos ingresos de 715 millones de dólares frente a los 751 millones estimados. El matiz aquí entre TradeX
que el crecimiento del gasto publicitario digital ha mostrado signos de desaceleración este trimestre, lo que ha llevado a recortar previsiones a corto plazo a pesar de mantener una sólida cuota de mercado en televisión conectada. Vamos a ver ahora la información financiera de TradeX. Como veis, actualmente está cotizando un PER 19,91, cuando hemos tenido un PER de 42, 150, 201, 400, 300, unos PER desorbitados que ha tenido esta empresa, y actualmente a un PER 19, prácticamente 20, es un PER muy, pero que muy barato. Como podéis ver, el año pasado, en 2025, teníamos un PER 42, que este año tiene la mitad de ese PER. O sea, estamos cotizando a un PER ultra barato para esta empresa. Respecto a los márgenes, como veis, The Trade Desk tiene un margen bruto actual de 73,58. Es el margen más pequeño de todos estos últimos años que vemos en pantalla. Como veis, hemos tenido margen en 2024 de 80,69, incluso 81,82 2022. O sea, hemos tenido mejores márgenes brutos. El margen neto actual de 5,81 ha bajado también bastante, de pasar en 2020 de prácticamente 29%. Hemos ido descendiendo, aunque no obstante en 2022 fue un margen de 3,38, prácticamente tocando ya los mínimos en margen de esta empresa. Respecto a los informes, pues como veis, los gráficos hablan por sí solos. Año tras año ha ido creciendo, como veis, tanto en ingresos totales actualmente en 2025 con 2,90 billones de dólares y unos ingresos netos de 443 millones. Los ingresos de explotación, como veis, año tras año también mejorando. Una empresa que cada vez ingresa más, cada vez tiene mejores ingresos netos. El EBITDA va mejorando año tras año. Va genial. Como veis, si comparamos el primer trimestre de 2026 con el primer trimestre de 2025, los ingresos totales pues han ascendido a 688, prácticamente 689 millones, y los ingresos netos pues han pasado de 50 millones a 40, es lo que hemos defendido este primer trimestre de 2026. En esos ingresos netos hemos visto un descenso. Sin embargo, en el EBITDA ha subido a 66 millones. Hemos visto prácticamente una subida de más de 10 millones. Esta empresa no presenta dividendos, como veis, año tras año ha ido creciendo. Sí es verdad que en 2022 tuvimos un bache en el margen neto y en 2025 se ha vuelto a frenar con un margen que pasó de 2024 de un 16% a 2025 un 15,31%. Respecto a la salud financiera, una deuda que prácticamente es de 436 millones y que con el free cash flow, el flujo efectivo disponible, la hacemos frente a esa deuda. Tenemos 795 millones de free cash flow y una caja, un efectivo equivalente de 658 millones. Por tanto, esa deuda solamente con la caja o con el free cash flow lo podemos pagar perfectamente. Por tanto, esta empresa no va tan mal para la bajada que estamos viendo. Un segundo. El precio de la acción ha sufrido bastante, ha sido castigada desde prácticamente los 141 dólares que llegó a tocar de Trade Desk pues en el año 2024, a finales de 2024 tocó los 140 y pico de dólares. Actualmente cotizando a 14,48 dólares, una bajada muy tremenda, muy drástica que le han dado a esta empresa. Estamos tocando mínimos del año 2018. Como veis, aquí he dibujado una zona de compra, una zona muy, pero que muy buena, que además tenemos un gap por la parte inferior y otro gap por la parte superior. Como primera zona de entrada, sí es verdad que sería muy buena zona, la zona esta del gap que comprende los 10,23 y 9,50 dólares. El precio de la acción actualmente ha sido rechazado por la parte inferior, en la zona de los 13 dólares, y porque aquí tenemos una zona de soporte, que en 2020, pues la acción, al igual que ahora mismo, se está frenando en esta zona. Está rebotando y veremos a ver si el precio de la acción vuelve hacia arriba o si finalmente viene a la parte inferior de la tabla a rellenar estos gaps y donde nos permitiría entrar en esta acción. De 3D es una acción que está mejorando en esos ingresos año tras año, que le están castigando bastante duro
Y sí es verdad que ya nos vamos acercando a una zona muy, pero que muy buena para aquellos quienes estéis fuera de la misma y queráis entrar en esta acción de Trek Days. Recordar que los vídeos que realizo no constituyen recomendación de inversión, ni de mantenimiento, ni de compra, ni de venta. Ya sabéis que invertir en bolsa conlleva riesgo y cada uno de vosotros es responsable de su dinero. Así que, como os he dicho, esta zona es una zona muy, pero que muy buena, una zona de suelo bastante óptima. Como veis, un gap en la parte superior, como ya os he dicho, y en la parte inferior también tenemos este gap que puede venir el precio a taparlo. Así que vigiladlo muy de cerca. Vamos a ver el OVV, a ver si nos marca algo. Con el OVV hacia abajo en gráfico diario, de momento no nos da ninguna señal alcista, apunta hacia abajo en 4 horas. Pues me temo que prácticamente lo mismo, exactamente. El volumen se ha disparado, el volumen en el día de hoy se está disparando, de hecho ha entrado un montón de compras. Yo diría que no se ve tanto volumen desde hace muchísimo tiempo. O sea, es que el volumen, la barrita esta verde que veis aquí, esto no se ve desde hace ya muchísimo tiempo. O sea, a no ser que sean ventas como estas de aquí, que son ventas, pero compras con tanto volumen desde 2023 prácticamente. No sé yo si llega a tocarlo. Exactamente, 2023. Bueno, hemos superado a esa barra de 2023, ¿eh? O sea, están entrando muchísimas compras en el día de hoy, a pesar de que los resultados pues no han superado las expectativas de los analistas profesionales de Wall Street. Respecto a los beneficios, ha sorprendido a los analistas negativamente en un 21,81% y respecto a los ingresos un 4,99%, prácticamente un 5%. No obstante, el mercado pues está entrando bastantes compras, ¿eh? Veis aquí la vela de compras que está entrando. Pasamos ahora a consumo defensivo con Sprout Farmer Market. Algunos de vosotros seguramente la conoceréis y para muchos otros os será una empresa desconocida. ¿A qué se dedica Sprout Farmer Market? Pues es una cadena de supermercados estadounidense enfocada en alimentación natural, orgánica y de proximidad. Respecto a los últimos resultados que ha publicado esta empresa, han sido unos resultados muy sólidos que confirman la resiliencia de su modelo de negocio. Respecto al beneficio por acción, pues han presentado 1,37 dólares por acción, superando los 1,34 estimados. Respecto a los ingresos, 2.320 millones de dólares, un crecimiento del 5% interanual gracias a la apertura de nuevas tiendas. El matiz aquí, pues las ventas en comercio electrónico crecieron un 12%, aunque las ventas en tiendas comparables cayeron un ligero 1% por la cautela del consumidor. La compañía reafirma su plan de expansión abriendo más de 15 tiendas este próximo trimestre. Esta empresa la han castigado bastante. Como veis, ha llegado a tocar la zona de los 64 dólares por acción. Ha venido a este suelo que nos dibujó aquí en el año 2024, en marzo de 2024. Incluso ha venido a tapar este gap que no tengo dibujado, el gap que se encontraba en la zona de los 70 dólares por acción. Actualmente, como veis, está dibujando este canal alcista que ha venido a atacar a la media de 200 sesiones y veremos a ver si se apoya la misma para continuar al alza o si finalmente viene a la parte baja de la tabla a rellenar los gaps que os tengo dibujados. Tengo aquí un gap en la zona de los 55,78 y 53,92 dólares. El precio de compra óptimo sería en la zona de los 46,58 dólares siempre y cuando los resultados sigan igual, ya que además tenemos un gap en esa zona y otro gap más abajo, una zona muy buena para promediar en los 33,51 y 30,87 si llegara el precio a esa zona. Veremos a ver, vamos a ver los fundamentales, vamos a ver la información de esta empresa, a ver qué tal se encuentra. Como veis actualmente con un PER 16.31, cuando ha tenido un PER 15, un PER 34, 19, 13.53, 14, 8.27, 15.61. Por tanto, estamos en un PER moderado razonable de esta empresa. Un PER ultra barato, pues sería entre 8, 7, eso sería un PER más barato y un PER bueno donde podríamos ya estudiar una entrada. De momento, como veis, no estamos por el PER para entrar en esta acción. Respecto a los informes, como veis, tenemos unos márgenes muy pequeñitos. Sí es verdad que año tras año parece que va creciendo con un estancamiento 2021.
Ya en 2024 fuimos creciendo tanto en ingresos totales como en EBITDA, ingresos de explotación, ingresos netos, y el año 2025 pues igual. Trimestralmente, como podéis ver, los ingresos totales han sido de 2,33 billions, unos ingresos netos de 163 millones y un EBITDA de 216 millones el primer trimestre de 2026, que prácticamente los ingresos totales lo han mantenido en 2026 y los ingresos netos han descendido a 129 millones. Pero sí es verdad que si lo comparamos con el trimestre de 2025 correspondiente, el segundo trimestre de 2025 también facturamos más. Los ingresos totales fueron de 2,22 billones, por tanto, ahora en el segundo trimestre de 2026 lo hemos superado. Y los ingresos netos en el segundo trimestre de 2025 fueron de 133 millones con 70, lo que este segundo trimestre de 2026 lo hemos visto decaer a 129 millones. Por tanto, ha empeorado un poco, pero tampoco ha sido una barbaridad. Prácticamente se mantiene en la línea esta empresa. Vamos a ver los márgenes, que no lo hemos visto. Respecto al margen bruto actual es de 36,87. Los márgenes, como he dicho ya antes, pequeñitos, y un margen neto de 5,55. No es de los márgenes netos más pequeños, como hemos visto en 2019 un margen neto de 2,66. Ha ido subiendo progresivamente y sí es verdad que cada año pues vamos mejorando con algún bache que otro, como el de 2023. No obstante, está con un margen neto actual bueno. Como veis, respecto a la salud financiera, una deuda que se ha ido disparando año tras año y actualmente tenemos 1,94 billones de deuda, con el free cash flow de 466 millones y el efectivo equivalente de 260 millones, prácticamente 261 millones. Pues cuidado con la deuda, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con la deuda en esta empresa, aunque tampoco está demasiado disparada como en otras. Así que ojo con la deuda en esta empresa, que sí es verdad que con el free cash flow y el efectivo equivalente, con la caja que tiene, pues en unos 4 o 5 años se podría hacer frente a la deuda, pero tenemos que vigilar mucho los siguientes años, los siguientes trimestres, de que no se dispare esa deuda. Ya llevamos el primer trimestre de 2026 era una deuda de 2,06 billones y en el segundo trimestre una deuda de 2,11 billones. Así que cuidado con la deuda, de que no suba demasiado. Como he dicho, si Sprout Farmer Market pues va mejorando, vemos que los márgenes van mejorando poco a poco, que los ingresos también, como vemos, va creciendo año tras año, pues zonas muy buenas, pues la zona del precio de compra que os he dibujado aquí, que no sé si lo veréis bien, que está en amarillo, os lo voy a poner en negrita para que podáis verlo con claridad. Esta sería muy buena zona de compra con este gap que tenemos aquí, aunque aquí también tenemos un gap, pero aquí ya sería demasiado riesgo, tendríamos poco margen de seguridad. De hecho, estamos un PER a un, como he dicho, moderado alto para esta empresa y podemos ver caídas pues mayores. El OVV todavía no nos está indicando nada en gráfico diario, de hecho lo voy a poner un poco más amplio. El OVV pues sí es verdad que apunta hacia arriba, en el precio de la acción hemos visto lo mismo, ha dibujado este canal alcista, pero todavía no nos señala ninguna divergencia alcista, ¿de acuerdo? Vuelvo a reiterar, precio de compra para aquellos quienes queráis entrar sería muy buena zona, la zona de los 46 dólares, 46,58, que tenemos ahí un pequeño gap. Y si ya vamos más abajo, tenemos otro gap que sería muy buena zona para promediar, que prácticamente es el suelo donde se ha llevado pues muchísimos años, prácticamente de 2016, 2015, 2016, hemos estado cotizando alrededor de esa zona y sería muy, pero que muy buena zona para ya meterle un segundo paquete y promediar para aquellos quienes entréis en la zona esta de los 79, 46 dólares, perdón, en la zona de los 46 dólares. Y vamos ahora con General Mills, un clásico del sector de alimentación,
dueños de marcas ultra conocidas como los cereales Cheerios, los helados Häagen-Dazs o la comida mexicana o El Paso. Respecto a los últimos resultados, pues General Mills ha presentado los datos de cierre de su ejercicio fiscal, con unos ingresos anuales de 18.420 millones de dólares, un 5% menos que el año anterior por desinversiones de marca, un beneficio por acción ajustado en el cuarto trimestre de 0,95 dólares por acción, cumpliendo con la expectativa del mercado. Y aquí, no obstante, debemos de poner el matiz en que la directiva está ejecutando un plan de reestructuración profunda enfocado en eficiencia de costes, buscando ahorrar 3.000 millones de dólares hasta 2030 y también en innovación en productos con más proteínas y opciones más saludables. Vamos a ver la información financiera que podemos ver aquí en TradingView, a ver qué nos dice. Como veis, un rendimiento del dividendo muy atractivo, un yield muy atractivo por dividendo, un 6,76%. Actualmente no tenemos PER. Cuando esta empresa tiene un PER 13, un PER 15, prácticamente 16, 19,5, 15,81, 16. Veremos a ver por qué no tiene PER. Seguramente veremos pérdidas. Exactamente, en 2025 tuvimos unas pérdidas de 87,60 millones. Y vamos a ver no vemos todavía información financiera de 2026 en TradingView, pero como veis, el cuarto trimestre de 2025 tuvimos unas pérdidas de 2,01 billions, que compensándose con los trimestres anteriores, pues anualmente, como veis, tuvimos unas pérdidas de 87,60 millones. A nada más que este año tenga unos ingresos netos, pues que mínimo sean de unos 2 billions, estamos ya superando con creces a ese 2025. Los márgenes actualmente serán márgenes negativos, exactamente. Tenemos un margen bruto de 34,23%, que no es de los más pequeños que ha tenido General Mills. Como veis, año 2025, 33,5%, 33,95% también 2022 y 2021. Por tanto, no es de los más mínimos o más inferiores que ha tenido esta empresa. El margen neto, pues como he dicho, es negativo. Esas pérdidas vienen de algún lado. El margen neto, como veis, menos 43,56%. Respecto a la salud financiera, como veis, pues el año 2024 la deuda se disparó. Ya este año 2025 hemos visto cómo han reducido esa deuda 13,94 billion. No obstante, el free cash flow, el flujo de efectivo disponible también se ha reducido levemente a 1,63 billion y el efectivo equivalente 453 millones con 80. Mucho cuidado con la deuda, porque ya están teniendo que hacer un esfuerzo bastante grande para el pago de ese dividendo. Como veis, el histórico de dividendos pues ha ido creciendo año tras año. Actualmente, como ya he dicho, prácticamente un 6 y pico por ciento. Y nada más que deciros de General Mills. Mucho cuidado, si es verdad que una empresa que es muy buena, que ya la han castigado, como veis, muchísimo. Diría yo, ya está entrando volumen, bastante volumen, como podéis ver, tanto de compra como de venta. Vamos a esperarla a la zona de que tengo aquí también estos gap, una zona que sería muy buena. La zona de los 31,52 y 30,60 tenemos un gap, y un poco más abajo en la zona de los 28,5 y 28,17 tenemos otro gap. Vamos a ver el OVV. El OVV, como veis, el precio de la acción pues prácticamente ha ido bajando y el OVV ha realizado lo mismo. En gráfico diario, pues todavía no tenemos tampoco ninguna divergencia alcista. Sí es verdad que las medias ya se están estrechando, que tenemos un gap por la parte superior y veremos a ver qué hace definitivamente el precio de la acción. Si viene a atacar la media de 200 sesiones, incluso a rellenar y tapar el gap por la parte superior para después continuar con la tendencia bajista que lleva prácticamente desde máximos de 2023 y llegar a estas zonas de aquí muy interesantes para entrar en General Mills. Aquellos que estéis dentro ya, pues serían buenas zonas para promediar. De hecho, estas zonas coinciden con esta zona del impulso anterior, sería la zona del 0,236 de retroceso de Fibonacci, que aunque no lo tengo aquí dibujado, pues coincide perfectamente, ya que como veis el impulso comenzó en marzo de 2009. Estaríamos hablando ya de precios de 2009, o sea, tremendo castigo que le han dado a General Mills.
La última presentación de resultados, que fue en julio, como veis, superó las expectativas de los analistas profesionales. En un 19,16% los beneficios y en un 0,46% los ingresos. Por tanto, la próxima presentación de resultados es en septiembre de 2026, el 23 de septiembre de 2026. En gráfico diario, como veis, las medias están muy, pero que muy próximas entre sí, se están estrechando y próximamente veremos alguna o bien subida o bien bajada del precio. Sabéis que cuando las medias se están estrechando, llega algún momento en que el precio se dispara o bien hacia arriba o bien hacia abajo y veremos a ver qué quiere hacer definitivamente el precio de General Mills, si finalmente se viene a la parte baja de la tabla, a la parte de los 28 o 27 dólares, o si hacemos primero un ataque a la parte superior, a la media de 200 sesiones, incluso a tapar el gap de arriba. Y ahora vamos con Clavillo, una empresa que me ha pedido uno de los suscriptores. ¿A qué se dedica esta empresa? Clavillo. Pues damos el salto al sector del software as a service con Clavillo, una plataforma de automatización de marketing y que está enfocada en el e-commerce que utiliza IA para personalizar comunicaciones por email y SMS. Los últimos resultados del segundo trimestre de 2026 de Clavillo han sido luces y sombras en la tecnología. Los ingresos han presentado unos ingresos de 370,6 millones de dólares, un crecimiento espectacular del 26% interanual y por encima de lo esperado, y un beneficio por acción ajustado del 0,19 por acción. Respecto a los beneficios, pues ha sorprendido negativamente a los analistas en un 0,11%, prácticamente nada, prácticamente era lo estimado por los analistas y sí es verdad que los ingresos lo han superado en un 2,35%. El matiz en esta empresa, que a pesar de haber superado en ventas y aumentar su cartera de grandes clientes, un incremento del 36%, la cotización ha sufrido porque sus márgenes brutos cayeron ligeramente del 76% al 73%, por mayores costes en mensajería SMS y mayores inversiones en IA. Vamos a ver rápidamente un análisis de Clavillo a ver cómo está y qué información nos muestra. Como veis, un PER desorbitado en 910,38 cuando esta empresa pues no ha tenido PER. Y eso se debe a que habrá tenido enormes pérdidas los años anteriores, efectivamente. Como veis, 2021 pérdidas, 2022 pérdidas. Parecía que se iba recuperando y sin embargo en 2023 tenemos otra vez unas pérdidas de 308 millones. 2024 se recupera ya con unas pérdidas de 46. En 2025 se recupera un poquito más, pero sigue aún con pérdidas, con 31 millones y medio en pérdidas. Los ingresos totales van ascendiendo y el EBITDA también va mejorando con 63,53 en negativo. Respecto al segundo trimestre de 2026, como vemos, tenemos también pérdida de 8,85 millones. Sin embargo, el primer trimestre ha sido muy positivo. Hemos tenido 9 millones de ingresos netos, que si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, pues lo hemos mejorado con creces. Estamos en positivo, ya hemos tenido unos ingresos reales. Cuando en 2025 tuvimos el primer trimestre una pérdida de 14 millones, ya aquí estamos con ingresos positivos de 9 millones. El segundo trimestre de 2026 también ha mejorado bastante. Hemos tenido en 2025 una pérdida de 24 millones. Sin embargo, este segundo trimestre de 2026 ha presentado una pérdida de 8 millones, prácticamente 9 millones. Por tanto, de momento estamos prácticamente 1 millón en positivo con los trimestres que llevamos de 2026. Veremos a ver si sigue así. Por tanto, esto pinta muy, pero que muy bien. Año tras año creciendo en ingresos. Sí es verdad que los márgenes pues, van fluctuando. En 2023 tuvo ahí un gran bache, incluso con los ingresos netos en negativo de 308 millones. Ya poco a poco parece que vamos progresando, va progresando la empresa. Como veis, una deuda muy pequeña, prácticamente inexistente. Esto es muy, pero que muy bueno de que apenas tiene deuda. Como veis, una deuda de 120 millones cuando tenemos un free cash flow de 189 millones y un efectivo equivalente de 1 billón. O sea, muy, pero que muy buena la empresa de Clavillo. Como zonas óptimas de compra, pues zonas óptimas de compra, esta empresa salió a bolsa en 2023. Como zona de compra óptima en Clavillo, pues yo mínimo hasta la presentación
del tercer trimestre de 2026, que es el 11 de noviembre de 2026, yo no estudiaría entrar en clavillo. No estudiaría entrar en clavillo porque si la empresa sigue en pérdidas, pues podríamos ver bajadas que es que no tenemos precio. Si es verdad que la zona de los 12,66, pues hemos visto que ha realizado ahí una especie de suelo, pero no obstante, esta empresa estamos en canal bajista, como podéis ver. Si es verdad que las medias se están estrechando, que es algo bueno, aunque próximamente pueda continuar con las caídas. Así que yo me esperaría, sinceramente, a la presentación de resultados de noviembre de 2026. Si alguno de vosotros quiere arriesgar, pues en la zona de los 12,64 entraría con un pequeño paquete y un rebote a la media de 200 sesiones, pues estaríamos hablando de una subida de un 68-67% aproximadamente. O sea, pero yo aquí no me la jugaría ahora mismo con este canal bajista. Sí es verdad que va mejorando poco a poco en esos ingresos, que ya parece que vamos saliendo del pozo, pero no obstante, yo aquí no metería ahora mismo mi dinero. Y vamos ahora con Nice. Nos quedamos en el sector software. NICE, que es líder en software para atención al cliente en la nube y prevención de delitos financieros mediante inteligencia artificial. Respecto a sus últimos resultados, pues ha sido un trimestre de batida doble en estimaciones. Respecto a los ingresos, han presentado 782 millones de dólares, lo que ha supuesto un incremento del 7,6% interanual frente a los 766 millones previstos. Respecto al beneficio por acción ajustado, han publicado 2,70 dólares por acción en contra de los 2,64 que eran estimados por los analistas profesionales. Por tanto, superando las estimaciones tanto en ingresos como en beneficios. El matiz aquí es que su división cloud sigue tirando del carro, un 12,6%, y los ingresos anuales recurrentes procedentes exclusivamente de soluciones de inteligencia artificial han crecido un 52%, alcanzando nada más y nada menos que los 362 millones. Vamos a echarle un vistazo rápido a los fundamentales de NICE. A ver. Como veis, actualmente tenemos un PER 14,36, cuando hemos tenido un PER 11,60, 25, 39, 48, 100, 94, 53. Estamos en un PER barato, pero sí es verdad que, por ejemplo, en 2025 estuvimos en un PER aún más inferior. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? El margen bruto actual del 64%. Ha descendido respecto al año 2022, 2021, aunque ha mejorado el de 2025, el de 2024. Un margen normalito para NICE. El margen neto, como veis, un margen neto de 10,64. Respecto al año 2025, pues han descendido bastante ese margen neto. Vamos a ver los informes. Como veis, las gráficas hablan por sí solas, año tras año mejorando ingresos totales, y beneficios brutos, ingresos de explotación, ingresos antes de impuestos, todo, ¿vale? Ha ido mejorando trimestralmente. Vamos a ver el primer trimestre de 2026. Si es verdad que los ingresos netos han descendido ya en 2026 de 128 millones en 2025, el primer trimestre de 2025, a 46 millones y medio en el primer trimestre de 2026. El segundo trimestre pues también ha empeorado. Parece que este año está siendo un poco malo para la empresa en lo que a ingresos conlleva. Crecimiento en ingresos, pues año tras año ha ido mejorando. No obstante, como veis, los ingresos netos sí es verdad que han descendido este primer trimestre de 2026, como ya os he enseñado aquí. Aquí podéis ver que el primer trimestre de 2026 tenemos unos ingresos netos de 46 millones y medio, y sin embargo el primer trimestre de 2025 tenemos 128 millones, o sea, han ido descendiendo. No obstante, aquí esto marca el anual y como veis tenemos información hasta 2025 y de momento los ingresos han ido subiendo. Veremos a ver si el año 2026 finalmente acaba subiendo o como vemos el año 2026 bajaremos esos ingresos. Respecto a la deuda, pues
la salud financiera está muy, pero que muy bien. Como veis, la deuda la han bajado prácticamente a que no existe. Tiene 88 millones con 80 de deuda y un free cash flow de 703 millones y un efectivo equivalente de 379 millones. Por tanto, está como una roca esta empresa. Dice, está muy, pero que muy bien. Un PER que es barato, pero podríamos verlo más bajo. Vamos a ver el OVV, a ver si nos indica algo. Vamos a ver el OVV. Un segundo. De momento, el OVV no nos indica ninguna divergencia alcista en gráfico semanal. ¿En gráfico diario? Pues en gráfico diario tampoco. El precio de la acción, como veis, prácticamente aquí se mantiene. Aquí el OVV sigue bajando. Ahora está dibujando este canal alcista, al igual que lo está haciendo el precio de la acción. Por tanto, el OVV no nos marca nada. Vamos a ver el MAC, ya por curiosidad, por si nos dijera algo. El MAC. Pues como veis, aquí nos marca una divergencia alcista, no obstante, aquí ya pues se rompió esa divergencia. De nuevo aquí ha marcado una divergencia, aunque esto me gustaría verlo más arriba, como ya sabéis que siempre os digo, de hecho la voy a dibujar, me gustaría que esta divergencia fuera así, fuera hacia abajo como está, hacia arriba, volviera a caer, volviera a subir así como está y ahora pues lo que está dibujando, el precio de la acción. Podemos decir prácticamente que tenemos aquí una divergencia, pero no la veo demasiado clara, no la veo demasiado clara. Vamos a esperar a la zona óptima de compra, que la tengo aquí marcada, que coincide con el retroceso de Fibonacci, el 0,236, y está en muy buena zona. De hecho, tenemos por aquí un gap, perdona, que voy a quitar esto, un segundo que... Vale, vamos a quitar esto. Vale. Zona óptima de entrada, pues sería la zona del 0,236 del retroceso de Fibonacci. Os lo voy a poner en gráfico semanal para que podáis verlo mejor. Y además, en la zona de los 69 y 67,93 dólares tenemos este gap, que sería una muy buena zona para entrar con un primer paquete. Ya para promediar, si llegado el caso, podemos entrar en la acción de NICE, pues sería muy buena zona para promediar pues esta zona de aquí, la zona de los 39,40 dólares por acción. Sería muy, pero que muy buena zona para promediar. De momento, vamos a ver qué hace NICE. Como veis, parece que ya no está dibujando alguna divergencia, aunque no la veo demasiado clara. Voy a quitar esto de aquí. No veo aquí una divergencia demasiado clara. Posiblemente veamos alguna caída más. Como veis, se está apoyando en la media de 200 sesiones. Ha venido siempre a atacar a media de 200 sesiones y luego continuar con la tendencia bajista. Sí es verdad que las medias se están estrechando y posiblemente veamos alguna salida del precio hacia las zonas de arriba o bien hacia la zona inferior. Si nos deja por la zona inferior, pues sería muy buena zona para nosotros poder entrar con un pequeño paquete. Primero, en la zona esta que os he dicho, la zona de los 69 dólares, sería muy buena zona. Y para promediar más abajo, llegado el caso, ¿de acuerdo? Así que de momento vamos a esperar con NICE. Y terminamos el análisis con Zoetis, la empresa líder mundial en salud animal enfocada en medicamentos, vacunas y diagnósticos para mascotas y ganado. Respecto a sus últimos resultados, pues vemos unos resultados mixtos según el segmento. Respecto a los ingresos, ha presentado 2.468 millones de dólares, prácticamente planos respecto al año pasado, y un beneficio por acción ajustado de 1,87 dólares por acción, lo que ha supuesto un incremento del 5% interanual. El matiz aquí es que el sector de animales de compañía en Estados Unidos ha mostrado debilidad por menor afluencia a veterinario, pero esto se ha compensado con la solidez del negocio ganadero y el crecimiento internacional. Además, las recompras de acciones apoyaron la subida del beneficio por acción. Vamos a ver
un resumen express de los fundamentales y ahora volvemos al gráfico. A ver qué tal están los fundamentales. Como veis, actualmente un PER 12,71. Un PER 12,71 cuando en el año 2025 tiene un PER 20,89, 29,81 en 2024, 38, 32, 57. Por tanto, es un PER muy barato para Zoetis. Un PER barato para Zoetis. Respecto al margen bruto actual de 72,73%. Es el margen bruto más alto que vemos en pantalla de todos estos últimos años. De 2019 es el margen bruto más alto. Y respecto al margen neto, como veis, pues también es el margen neto más alto. O sea, respecto a los márgenes está muy, pero que muy bien Zoetis. Como veis, los informes año tras año mejorando en todo. En ingresos totales, en EBITDA, en ingresos netos respecto al trimestre. Tenemos aquí ya primero y segundo trimestre de 2026. Si comparamos el segundo trimestre de 2026 con el segundo trimestre de 2025, pues vemos que esos ingresos netos han descendido en 2026 y los ingresos totales pues han ascendido levemente a 2,47 billones, han subido 1 millón. 1 millón ha subido esos ingresos totales. El EBITDA, los ingresos de explotación, pues han subido también otro millón, ¿no? Bueno, no, han subido 10 millones en EBITDA, por tanto, muy bien. Y el primer trimestre de 2026, si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, pues también hemos superado los ingresos totales y los ingresos netos han bajado 1 millón. Por tanto, Zoetis prácticamente se mantiene estable, como os he dicho. Y vamos a ver ahora la salud financiera. Como veis, la deuda sí es verdad que se ha disparado a 6,80 billions y tenemos un free cash flow que, la deuda se ha disparado a 9,30 billions y el free cash flow lo tenemos en 2,28, que ha bajado 2 millones, y un efectivo equivalente de 2,31, que sí es verdad que ha subido un poco más respecto al 2024. Reparte un dividendo del 2,74 de rendimiento, o sea, muy bueno también, rendimiento bueno, asequible. Y como vemos, respecto al ingreso, ha ido subiendo, ha ido creciendo el margen neto, sí es verdad que se ha disparado en 2025. Como he dicho, estamos en los márgenes más elevados de la historia de Zoetis, por lo menos desde 2019. Y como veis, los ingresos netos, pues también han superado a los de 2024. Por tanto, Zoetis, muy buena empresa. Volvemos al gráfico, y si volvemos al gráfico veis que ya está originando este suelo. En gráfico diario, sí es verdad que todavía no vemos ninguna divergencia alcista, clara. Las medias sí es verdad que se están estrechando. Ha venido a tapar este gap, que de hecho está sirviendo de soporte y de resistencia en la zona de los... la zona de los 75,81 y 74,56 tenía marcado este gap y el precio ha venido aquí a apoyarse, a rellenar este gap, y aquí está tanteando, lateralizando, y veremos a ver definitivamente qué hace tras la presentación de resultados, que como veis han superado las expectativas de los analistas respecto a los beneficios, y respecto al ingreso pues lo han sorprendido negativamente en un 1,34%. Vamos a ver el OVV, a ver si el OVV nos dice algo aquí en Zoetis. De momento, el OVV en gráfico diario tampoco va mucho más allá. De momento no nos indica ninguna divergencia alcista. Zona de entrada en Zoetis, pues ahora mismo Zoetis está en muy buena zona de entrada. Zoetis está a muy buenos precios. Sí es verdad que tenemos más gap por la parte inferior. Aquí los tengo dibujados con líneas rosas, en la zona de los 64,22, zona de los 60, 58, 55. ¿Puede llegar el precio de la acción de Zoetis a esos precios? Pues puede llegar. Nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro. Si lo hiciera yo no estaría aquí. Pero sí es verdad que ahora mismo Zoetis está a muy buenos precios, con esos múltiplos muy baratos en Zoetis. Y veremos a ver qué es lo que ocurre con el precio de la acción. Para promediar, pues tenemos estos gaps aquí, la zona de los 64,22. Todos estos gaps que tenemos aquí son zonas muy buenas. 64,22, 60, 58, 55. De hecho, tenemos un gap un poco mayor en la zona de los 52,72 y 54,39. Aunque sería muy lógico que el precio de la acción viniera a tocar esos precios, ¿de acuerdo?
sin ver mínimo antes un rebote hacia arriba. Como veis, la media de 200 sesiones está muy lejos y yo me esperaría a corto plazo algún rebote mínimo a la media de 200 sesiones, por lo menos que aunque siga con la tendencia bajista, que sea una tendencia, una corrección a la baja que sea sana, ya que bajar en picado eso sería tremendo. Y hasta aquí el análisis de hoy. Como habéis visto, tenemos empresas que lo están haciendo muy bien, ingresos, pero cuyos márgenes sufren, y otras empresas tradicionales que resisten a base de eficiencia. Pues nada, dejadme en los comentarios cuál de estas 7 empresas tenéis vosotros en cartera y cuál de ellas os parece más atractiva a estos precios. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like y recordad suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Además, en la descripción del vídeo os he dejado un enlace para aquellos de vosotros que queráis apoyar al canal a que siga haciendo todo este tipo de contenido, vídeos de análisis, vídeos para aprender a analizar acciones, datos de actualidad y a que traiga mucho más contenido. Y nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y un saludo, cazadores, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!